El sol sale igual, sea verano, sea invierno, me amas igual. Tú me has dado todo el cielo, siempre estás aquí. El mundo nos grita que nuestra identidad está basada en los logros que tenemos, en nuestra belleza, en nuestro aspecto físico e inclusive en los likes de las redes sociales. En cambio, Dios nos enseña que su identidad la obtenemos por pura gracia. Hoy, en nuestro primer episodio, vamos a hablar sobre la identidad que tenemos en Cristo siendo mujeres. Y nuestra invitada de hoy es Thais Rodríguez, que aquí cordialmente se va a presentar. Hola, ¿cómo están? Bueno, como lo dijo Angie ya, mi nombre es Thais. Y bueno, es un placer poder estar aquí con ustedes en este primer episodio del podcast Metanoia para poder hablar de este tema tan especial que hemos preparado para ustedes. Sí, así es. Y bueno, de verdad, Thais es una amiga ya de mucho tiempo que el Señor ha puesto en mi corazón que sea la primera persona quien pueda hablar sobre lo que Dios ha hecho en su vida y también de esta identidad que tenemos como mujeres. Así que bueno, sin más que decir, vamos de una. Thais, como para que la gente entre un poco en contexto, ¿cómo tú ves el sinónimo, el significado de lo que es identidad en Cristo? ¿Qué concepto le harías tú? A ver, identidad. Bueno, aquí yo tengo mis apuntes, chicos, porque ya saben que igual esto lo preparamos. A ver, mi identidad. A ver, ¿quién soy yo? O sea, ¿qué me define? Y más que todo, ¿quién dice Dios que yo soy? O sea, yo le pertenezco a Él, entonces gracias a eso también yo he ido forjando mi identidad y es como que lo que cada uno debe ir haciendo, ¿no? Forjar su identidad por medio de lo que es en Cristo. No lo que el mundo dice que eres, no lo que, no sé, las redes sociales dicen que eres, sino lo que Dios dice que tú eres. Sí, definitivamente yo creo que también definiría identidad en Cristo como yo personalmente lo definiría como esa verdadera identidad y la verdadera razón de ser, la verdad, porque es como que cuando tú aceptas la identidad de Cristo, es la personalidad de Él quien vive en ti. Y hablando ahorita de lo que mencionabas en las redes sociales, ¿cómo tú ves o cómo te ha pasado en tu experiencia que las redes sociales han forjado ese carácter o esa forma en que tú ves al mundo? O sea, quizás como cuéntanos esas mentiras que un día creíste de lo que las personas decían de ti o de lo que las redes querían que tu forma de pensar quizás cambie. Cuéntanos un poco. Ya. A ver, las redes sociales. Bueno, hoy en día vemos en las redes que ya todo el mundo trata de ser como que bien positivo, que como que no te definas por esto, lo otro, pero igual aún cuando todo el mundo quiere ser positivo en redes, siguen habiendo mentiras. Como por ejemplo, o sea, depende de lo que tú tienes, así como que tú eres, depende de lo que tú tengas. O depende si tienes un novio, que eso también ahora poco se hizo, creo que viral, no sé, pero es como que si tienes novio eres alguien, si tienes esposo eres alguien, o como que ahora te quieres definir que cómo es mi novio, que mi novio me da esto, que mi novio me da lo otro, o los viajes, o etcétera. Cuando también vemos en redes personas que tienen viajes, que tienen muchas cosas, pero depende también de su vida, o sea, de la vida que ellos tienen. Y a veces, por ejemplo, no tenemos lo mismo de esas personas y queremos aferrarnos a la vida de esa persona. Cuando ellos tienen la posibilidad de viajar donde quieran, poder comprarse lo que quieran, pero tú no tienes esa posibilidad. Entonces tratamos como de querer llevar esa vida, pero lastimosamente no podemos y ahí es cuando te empiezas a frustrar. Entonces todas esas mentiras de que si tienes novio, de cuánto tienes, de cuántas amigas tienes, de si eres gorda, si eres flaca, qué trabajo tienes, que si ya tienes tu título. O sea, son muchas cosas que las vemos en redes y queremos ya cumplirlas o queremos que sea así como está en redes, pero no. O sea, no es así al final. Sí, definitivamente yo creo que comparto mucho lo que tú dices de el estilo de vida que a veces las personas muestran en redes. A la final es como que, por ejemplo, si tú te identificas con una creadora de contenido que tiene la misma edad que tú, pero ves que ella está en una etapa diferente de su vida, es como que te sientes mal porque es como que sientes que ella está superior a ti o porque yo no conseguí si somos en la misma edad. Y creo que a la final yo siempre he tratado de meterme en mi cabeza, porque esto creo que es una lucha de todos, de que no te aferres a lo que ves en las redes, pero creo que el hecho de darte cuenta que en realidad lo que ves en redes no es 100% real, cada persona tiene su lucha, tiene su batalla y también tiene como esa lucha de buscar quiénes son realmente, porque muchos aparentan ser, pero
detrás de eso, ellos ni saben, ni se sienten identificados quiénes son. Pero realmente al encontrar y aceptar esa identidad en Cristo, creo que te hace dar cuenta lo que ves en redes que es real y que es no, y tú mismo como que te limitas a lo que consumes. O incluso a veces detrás de eso hay heridas que no sabemos o situaciones que ellos están pasando. Entonces, como que las redes sociales te incitan a crear una identidad que no eres. O sea, es como que tú empiezas a crear una identidad que no eres por medio de las redes, en lugar de descansar en la identidad que ya eres, o sea, en lo que Dios ya dijo que tú eres. Sí, comparto totalmente. Y bueno, quizás un poco enfocándonos a esas mujeres que sienten que no son dignas de llamarse hijas de Dios por su pasado o por la vida de pecado que han tenido. ¿Qué le dirías tú desde quizás esa niña o esa joven que un momento también se sintió así? ¿Qué le dirías a esa chica que siente que realmente no es digna de ser aceptada por Cristo y de aceptar esa identidad? A ver, muchas veces nosotros, bueno, nosotras también como mujeres sentimos que, o sea, que Dios nos deja de amar o Dios se aleja de nosotros porque hemos pecado. Y, o sea, cuando en realidad no es así. O sea, Dios está con nosotros en medio del desorden, en medio del caos. Nosotros como hijas, nosotros lo aceptamos una vez en nuestro corazón, pasamos a ser hijos de Él porque creímos en su nombre y bueno, ya pasamos a ser hijos de Dios, ¿no? Entonces, en medio de ese desorden, Él nos va a seguir amando. Y obviamente eso tampoco es justificación para nosotros seguir en la vida loca, así como que por el otro camino, ¿no? O sea, seguir formando ese camino y seguir cuidando igual todo eso que Él nos ha regalado, porque sí, la gracia es abundante, pero tampoco es justificación para seguir, como para seguir a lo loco. O sea, es abundante la gracia, pero no me acuerdo el versículo, yo lo tenía por aquí, pero, ajá, o sea, es el versículo, que no me acuerdo si es en Romanos o qué, pero es así mismo, como que Él los exhorta de que no porque tengas mucha gracia vas a seguir pecando. Entonces eso, o sea, seguirte refugiando, seguirte cuidando en el camino en el que ya Dios te ha puesto. Y sí, porque va a ser un proceso muy largo de sanar, porque tengo amigas, he escuchado muchos testimonios de personas que aún así, ya siendo hijas de Dios, aún ya haber pasado al camino de Dios, igual sienten aún esa culpa o sienten eso de que es difícil perdonarse. Entonces es un proceso bien largo el cual tienen que trabajarlo de la mano de Dios para seguir sanando y ya poder, o sea, estar bien y bueno, ser la nueva criatura también que ya pasas a ser cuando aceptas al Señor. Sí, comparto mucho también lo que dices y va de la mano justo también lo que yo quería dejar hoy así súper plantado en este primer episodio, que es una verdad que creo que muy pocas mujeres lo saben, y si es que lo saben porque lo han escuchado, no lo aceptan realmente su corazón y no es como que caen en cuenta de. Y la verdad es que hoy, o sea, a mí me gustaría como que dejarles, es como que todas las mujeres somos amadas, perdonadas y restauradas en Cristo. Y para ello quiero dejarles como 3 versículos donde sí o sí justifica esta verdad que tenemos que atesorar en nuestro corazón y no dejarnos desviar de lo que dice el mundo. Primero, en Juan 3:16, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ese es el hecho de que somos amadas. ¿Por qué somos amadas? Porque nuestro Padre nos envió a Cristo para que Él pueda como que afrontar todos esos pecados que nosotros llevamos por mucho tiempo. Y creo que no hay un ejemplo más grande de amor que lo que Dios ha hecho por todo este mundo y por nosotras. Y ese es el verdadero amor que tenemos que atesorar en nuestro corazón. Luego, ¿por qué somos perdonadas? En Colosenses 1, del 13 al 14, dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Y bueno, aquí sin duda justifica bastante por qué digo que somos perdonadas, porque gracias a la sangre de Cristo todos nuestros pecados han sido perdonados, somos restauradas y de las tinieblas, o sea, de la vida pasada que un día tuvimos, somos ahora abundantes en luz. Y finalmente, restauradas, lo quiero justificar con 2 Corintios 5:17, que dice que de modo que alguno está en Cristo, nueva criatura es, y todas las cosas viejas pasaron, y he aquí todas son hechas nuevas.
Entonces somos restauradas porque cuando nosotros aceptamos esta verdad de que Cristo es nuestro Salvador, somos restauradas plenamente para justo lo que decías, que por gracia Él nos ha perdonado y tenemos que estar en constante búsqueda de la santidad, porque no por abusar de la gracia y de la misericordia que tiene el Señor por perdonarnos vamos a siempre estar ahí en el pecado que nos quiere redimir una y otra vez. Entonces creo que este ha sido un gran punto para poder, sobre todo basarlo en la Biblia, que es la verdad y es la palabra de Dios que nos ilumina para no poder estar desorientadas por ahí. O sea, es una transformación que vamos a tener que requiere trabajo, o sea, requiere intencionalidad, y toda esa intencionalidad la vamos a tener acercándonos más a Dios, leyendo más su palabra, porque en teoría igual ese es el poder de salvación, ¿no? Su palabra es poder o sea, de salvación. Y nada, eso. Uh-huh. Sí, sí. Y bueno, yo creo que también cuando tú vives en un mundo caído como este, la verdad, buscamos también siempre la validación externa, ya sea lo que digan nuestros amigos, nuestra familia, en los chicos que quizás en un momento nos gusta, nos atrae, en nuestras amistades, en el éxito incluso personal y académico, profesional, lo que sea. Entonces, ¿cómo tú dirías que sería la forma para empezar a soltar esta validación que uno siempre está en constante búsqueda y más bien buscar la plenitud que tenemos en Cristo? ¿Cómo tú lo harías o cómo tú lo hiciste en algún momento? Bueno, yo le comentaba a Angie justo antes de empezar que este tema de la aceptación es una lucha que, o sea, con la que yo siempre he trabajado y bueno, la que hasta el día de hoy trato igual de lucharla, porque de eso se trata, ¿no? Igual de tratar de mejorar y todo eso. Pero sí, la aceptación es un tema muy grande y más aún nosotros como jóvenes o por ejemplo ya cuando estás casada también buscar aprobación de tu esposo, incluso a mí eso me ha pasado mucho. Y ¿cómo lo he trabajado? Pues eso, buscando la fuente verdadera, porque solamente repitiéndome todos los días que solo necesito la aprobación de Cristo, como dice en Gálatas 1:10, si buscara agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Entonces eso yo literal me lo tatué en el corazón, en la mente, y dije, no, tengo que buscar primero agradar a Dios, porque soy su sierva, o sea, soy su hija y Él es el único en el cual yo tengo que preocuparme de verdad. Chuta, esto no estoy haciendo bien, esto no le agrada al Señor. Porque sí, las personas van a pensar lo que sea. O sea, va a llegar un punto de tu vida en el cual ya va a ser un momento en el que vas a decir, ya, o sea, no importa. Incluso en la iglesia va a haber muchas veces que tú te vas a sentir frustrada y eso también me pasó. Pero ya al último vas a decir, ¿sabes qué? O sea, no importa. O sea, esa persona no me conoce verdaderamente como Dios me conoce, como me conoce mi familia. Incluso ahora en las redes también. Y es como que nosotros tenemos que entender que no cambiamos para ser aceptadas. O sea, nosotros ya fuimos aceptadas, aún sin nada que... O sea, Él ya nos amó incluso siendo pecadores. O sea, Él murió por nosotros cuando fuimos pecadores. Entonces, ese cambio que debes de tener, solamente recuerda lo que es para la gloria de Dios. O sea, no cambies por nada. O sea, incluso ni por una persona que no te va a llenar, sino que solamente como que tener como plenitud a Cristo, o sea, cambiar esa fuente, esas voces a quienes escuchas. Para olvidarte de todo eso tienes que escuchar la voz más fuerte que es la de Cristo. Y mientras más escuches la voz de Cristo, menos vas a escuchar esas otras voces del mundo que te dicen millón cosas que no interesan. Entonces, ¿cómo escuchamos más fuerte la voz de Cristo? Porque si escuchamos mucho, no, es que no escucho a Cristo, que Dios no me habla, que esto. Pero tú escuchas más fuerte la voz de Cristo, es leyendo su palabra, estando en oración. E incluso aun cuando dejas de hacer tus devocionales, te das cuenta que está como baja, disminuye. Entonces ahí tú te vas dando cuenta, chuta, no he hecho mi devocional, tengo que hacerlo. Aún si pasas días así, te das cuenta y tienes que volver a esa fuente que es la única que te va a saciar. Sí, sí, me encanta mucho porque hablas de algo que obviamente a mí también me pasó. Yo buscaba quizás, no puede ser validación externa, pero también el hecho de saciarme de cosas externas y a partir de esas cosas que hacía, buscaba la validación del mundo. Por ejemplo, a mí me pasó mucho por un tiempo que como que me vicié mucho con el gimnasio, así, demasiado, porque me gustaba, porque bueno, luego comenzaba como que a subir como mis entrenamientos y la gente, wow, se notan los cambios y eso, era como que wow, ajá, entonces es como que tú te vas, o sea, bueno, de cierta forma Satanás te va plantando esa idea de que no, es que este es el camino
y tú te comienzas a llenar de muchas cosas. Incluso muchas veces pasa que mientras más productivo eres, te sientes mejor, pero a la final creo que eso nos desvía del camino en realidad que es Cristo, que a la final tu plenitud, o sea, no puedes hacer nada en el día humanamente, pero si en el día te dedicaste 2 horas a leer la palabra y a tener tiempo con Dios, tú te vas a sentir plena y te das cuenta que así hayas trabajado, hayas estudiado, hayas ido al gimnasio, no se compara nada con el tiempo que le dedicas al Señor y a estar atenta a su voz. Y algo que decías también, que es verdad que muchas personas dicen, pero es que no lo escucho. Y creo que el problema está en que no dedicamos tiempo de nuestro día a orar, a leer la Biblia, y que es la forma definitivamente que uno puede llegar a Cristo. Y bueno, hablando... Y él tampoco así nos escucha, o sea, es como que un dando y dando también. Y otra cosa que les quería decir, que eso también influye mucho en el autoestima o cuánto han dañado nuestra autoestima. Porque cuando han dañado y han pisoteado así nuestra autoestima, ya sea la familia, porque la familia puede lastimar mucho, o amigos, es ahí cuando nosotros empezamos con esa herida de querer satisfacer o de querer agradar y querer que todo el mundo nos acepte, cuando ha habido heridas en esa autoestima. Sí, sí, definitivamente. O sea, creo que hay, dependiendo del pasado de cada persona, ¿sabes? Yo como que, o sea, conociendo nuestras historias son un poquito diferentes, porque yo desde pequeña no quizás luchaba con esa autoestima, pero creo que igual cuando en un momento te desvías de lo que el mundo espera de ti, como que vas aceptando esa identidad falsa y tú misma te vas llenando como de nubes tus ojos y es como que está mal. O sea, creo que a la final siempre va a haber como esas chicas, ¿sabes? Las que luchan con esa autoestima de pequeñas y las otras que quizás sí la han tenido, pero se comienzan a llenar de voces de lo que el mundo espera de ti, de cómo te ves o de lo que haces. Y bueno, ¿cómo quizás al aceptar esta identidad que tenemos en Cristo, cómo tú crees que mejora las relaciones con nuestros, qué sé yo, nuestros novios, nuestras familias, nuestros padres, nuestras amistades? ¿Cómo esta identidad puede mejorar estas relaciones que de cierta forma tenemos que construirla todos los días? Lo que yo siempre le digo a mis amigas es cuando tú ya conoces de verdad el amor que Dios, bueno, el amor que Cristo nos ha dado y cómo murió en la cruz. O sea, cuando tú entiendes de verdad el significado de la cruz, ya tú sabes cómo debe ser amada. Porque es como que me ha tocado muchas veces escuchar, o sea, cómo es ahora el tema de, ay, las migajas. Y ahora, que ahora todos son, y yo digo como que chuta, no conocen del amor de Cristo, pero, o sea, ya cuando tú ya conoces esa identidad, o sea, ya cuando tú ya conoces el amor de Dios de verdad, ya te das cuenta qué amor mereces recibir, porque es ese mismo amor que murió por ti. Entonces ya cuando tú lo entiendes, es como que chuta, no, ese amor que me dan no lo merezco. Entonces ya dejas no sé, no dejas que te traten mal, no dejas que te utilicen, o sea, cualquier maltrato es como que ya queda fuera y cada relación va mejorando porque ya sabes elegir amistades, ajá, exacto, ya sabes elegir amistades, ya sabes elegir a tu pareja y ya sabes poner límites, o sea, son cosas que vas aprendiendo también ya cuando aprendes a saciarte del verdadero amor y es ese amor que tú vas a mostrar y el mismo amor que tú mereces recibir, porque muchas veces también nos enfocamos mucho en el amor que nosotros recibimos, pero también hay que enfocarnos en ese amor que nosotros también podemos dar. No olvidarnos que nosotros también debemos estar dispuestos a amar a nuestra familia, a nuestros amigos, a nuestra pareja, de la misma manera en que queremos que ellos nos amen a nosotros. Sí, sí, justo acabas de topar el tema de que de dar ese amor, porque lo que mencionabas es súper valioso, que el hecho de que yo lo veo como que cuando tú sabes la identidad que tienes en Cristo, tienes expectativas de que te amen como Él lo hizo. O sea, que humanamente es complejo porque nadie es tan perfecto como Él, pero no te vas a conformar con un amor tan pequeño que no se relacione al de Cristo. Pero también yo creo que también va de la mano al amor que tú das. O sea, aunque te cueste a veces amar a las personas que te lastiman, aunque te cueste amar a esas personas que han hablado de ti, o personas que no te hacen sentir bien, es como que tú sabes dar ese amor porque ya lo recibiste de Cristo. Entonces, creo que
el aceptar la identidad que tienes en Cristo no solo te ayuda a tener esas expectativas del amor que tienes que recibir, sino inclusive el amor que tienes que dar cuando inclusive hay personas que no se lo merecen, así como a la final tampoco nosotros nos merecemos el amor de Cristo, porque es por pura gracia la forma en que Él nos ama. Pero sí, me parece súper, súper valioso ese punto de dar y recibir a la vez. Cuando sabemos quiénes somos, elegimos mejor. Sí, sí, es verdad. Y bueno, ¿qué significa quizás para ti en tu rutina diaria o en tu vida saber que aunque a veces no tengas sitios en una mesa, en un lugar, tú ya lo tienes en el cielo porque ya eres aceptada por Cristo? Bueno, la paz. O sea, siento paz al saber que así sea que este mundo ya no, o sea, no me quiera ya. Como que, por ejemplo, no sé, no te quieren en esa mesa o no le agradas a esa persona por cualquier motivo. Ya sé que en la mesa del Padre yo ya tengo un lugar que no fue por mérito mío, sino que fue por mérito de... O sea, Cristo murió por mí y yo acepté ser su hija, lo acepté en mi corazón, acepté que sea mi Padre y automáticamente yo ya tengo un lugar en la mesa. O sea, es como lo que hablábamos anteriormente, que yo no hice méritos para ser aceptada, ¿ya? Y nada de eso, vivir en paz y cuidar ese lugar en la mesa. No es que, bueno, no es que Dios te va a decir, no, ya no te puedes sentar porque pecaste ayer, sino que igual depende mucho de nosotros seguir en esa santidad, o sea, ser santos todos los días, ser diferentes, cuidar nuestra vida y saber que solamente vamos a poder encontrar esa plenitud en Él y sí, y cuidar ese lugar en la mesa, porque tenemos que cuidar esa salvación que Dios nos ha dado. No porque nos la vaya a quitar o porque la vas a perder, no, sino porque igual depende mucho de nosotros cuidarla. Sí, sí, yo también creo que va de la mano el hecho de que muchas veces uno de verdad, sobre todo cuando eres cristiana, tú sabes que hay sitios que tú puedes amar ir o estar con personas que tú amas, a la final que no son iguales que tú o no tienen la misma ideología que tú, pero hay ciertas actitudes que tú dices, no me siento bien, no me siento cómoda, o siento que me juzgan, o que se me burlan, y es como que siempre vas a escuchar opiniones de los demás de cómo el estilo de vida que llevas, porque es súper loco, o sea, el mundo ha idealizado una forma normal de vivir que nosotros lo vemos como mal y ellos ven mal lo que nosotros vivimos. Entonces estamos en una constante lucha de sentirnos bien en cualquier lugar al que vamos. Pero creo que el ejemplo más grande de esto es Cristo. O sea, Cristo en muchos lugares fue rechazado, fue humillado, fue escupido. Entonces creo que el hecho de que nosotros sepamos que si Cristo superó este trato, nosotros vamos a poder hacerlo si lo tenemos siempre presente y si nuestro deseo principal es reflejarlo a pesar de lo difícil que pueda ser o lo humillante inclusive que muchas veces puede ser. Pero tener seguridad de que ese asiento en el cielo y que cuando tú vas a llegar a tu casa, a tu cuarto, Cristo va a estar siempre esperándote en la mesa para hablar contigo. Creo que no se compara con nada, cualquier lugar, en cualquier mesa que puedas tener. Así que creo que es una verdad que siempre es como que importante atesorar en tu corazón. Sí, o sea, acercarnos confiadamente al trono de la gracia, o sea, ese lugar que siempre va a estar ahí para nosotros y como les decía, cuidarlo, por ejemplo, no sé, a pesar de la angustia o a pesar de la situación en la que esté pasando, orar y buscarlo a Él. A pesar del dolor, a pesar de cualquier cosa que estemos pasando, pues Él va a ser nuestra única plenitud y que ese dolor, esas tribulaciones sean una excusa para acercarnos más a Él y no para alejarnos, porque sí puede ser difícil y a veces uno siempre es que ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero una vez alguien me dijo como que no te preguntes el por qué, sino el para qué. No me acuerdo dónde lo escuché, pero ajá, es como que pregúntate para qué, o sea, para qué Dios me está haciendo pasar esto, qué tengo que hacer, cómo puedo seguir trabajando en lo que Él quiere que sane, porque cada prueba siempre es para forjar mejor tu carácter, para hacerte una mejor persona, incluso para acercarte más a Él y que aprendas mucho más de Él. Sí, sí, es verdad lo que dices. Y mira, hablando sobre también el propósito, ¿ya? Porque sabemos que hay muchas personas que les cuesta como que encontrar ese propósito de la vida, o sea, tienen una meta y la cumplen, pero cuando la cumpliste, ¿ahora qué? O sea, ¿qué hago con mi vida? Ya es como que esa saciedad temporal llegó. Entonces, ¿cómo tú crees que el hecho de que cuando
una mujer, una persona, de cierta forma, obtenga su identidad en Cristo, la acepte, la atesore en su corazón y la viva, ¿cómo crees que al recibir esta identidad puede orientarte hacia el propósito que tienes en esta tierra? Primero somos hechura suya antes de las buenas obras. Entonces, yo no puedo encontrar mi propósito sin antes saber quién soy. Entonces, primero tengo que yo saber quién soy, a quién pertenezco y descubrir esa identidad para yo después descubrir mi propósito, porque es Dios el que nos guía a ese propósito. Entonces, si yo no sé, o sea, si yo no sé en dónde estoy, así, ni parada, si no sé mi nombre, o sea, no sé mi nombre, mi apellido, no sé qué edad tengo, o sea, no sé nada de mí y quiero, no sé, ir a trabajar. O sea, no se va a poder porque no me conozco. O sea, no sé quién dirige mi vida, no sé dónde vivo, no sé lo que tengo. Entonces, no sé ni siquiera cuál es mi profesión, ya ponte. Ya. No sé dónde voy a ir a trabajar, o sea, no sé qué voy a hacer. Pero en cambio ya cuando ya sé mi identidad, ya me conozco, ya sé que soy hija de Dios, yo ahí ya sé cuál es mi propósito, porque el propósito se puede desviar si tú eres, no sé, una mala persona ya, si no sabes quién eres, si has hecho cosas malas y no te has todavía redimido. Entonces tu propósito se puede ir para otro lado. Pero entonces eso, o sea, descubrir primero quiénes somos, pasar a ser hijos de Dios, como les decía, aceptarlo en nuestro corazón y ya después descubrir ese propósito, o sea, cuál es ese propósito que quiere Dios que haga yo aquí en la tierra. Sí, definitivamente yo creo que también el hecho de que cuando uno acepte la identidad que tiene en Cristo, como dices, te va orientando sí o sí al propósito, porque creo que cuando sabes que tu plenitud está en Cristo, es como que incluso no solo sabes tu propósito, sino es que sabes tomar decisiones que vayan acorde a la voluntad de Dios, porque creo que también eso es una lucha constante del ser humano. Cuando estás a punto de tomar decisiones, no saber qué hacer, pero la simple razón de por qué muchas veces nos cuesta elegir es porque no sabemos cuál es la voluntad de Dios, porque no escuchamos su voz. Pero cuando aceptas que eres hija de Dios, realmente sabes que tu propósito va más allá de lo que puedes conseguir en este mundo o de lo que las personas esperan de ti. O sea, va con eso de agradar a Dios y ser simplemente portadora de su imagen, que ya lo demás, como dice la palabra, viene por añadidura. O sea, cualquier sueño que tú tengas, cualquier meta, cualquier proyecto, el Señor sabe los anhelos de nuestro corazón y sabe nuestras necesidades diarias, pero cuando nos enfocamos en cumplir el propósito que es ser portadores de su imagen y expandir el reino a quienes más puedan escuchar su voz, mucho mejor. Entonces, definitivamente el propósito lo vamos a encontrar realmente cuando aceptemos la identidad. Sin eso creo que es difícil saber hacia dónde vas, qué quieres hacer, porque todos los días vas a estar en una constante ola, siempre vas a cambiar, te vas a levantar y, bueno, hoy quién soy o hacia dónde voy hoy. Pero cuando realmente tienes a Cristo en tu corazón y en tu vida, todo es mucho más fácil, la orientación es mucho más fácil. Y bueno, ya un poquito para cerrar, yo quería consultarte a ti si tienes algún versículo sobre este tema, o sea, un versículo que en su momento te haya permitido reconocer y aceptar esta identidad que tiene en Cristo y que ahora de cierta forma tú dices, este versículo fue el ancla para que yo realmente pueda aceptar esta identidad que tengo en Cristo y no solo pueda aceptarla, sino es que pueda reflejarla y aceptar mi propósito. Bueno, a ver, dos versículos. Dos versículos que me han acompañado así en procesos, como que los procesos más fuertes que he tenido en mi vida. Que eso podría ser un tema para otro tiempo. Sí, nuestras pruebas más difíciles. A ver, el primero, Josué 1:9, que es, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque yo, Jehová tu Dios, estaré contigo donde quiera que vayas. Entonces, eso es como esa promesa de que Él estará conmigo. Pase lo que pase, Él estará conmigo. Y no como un tema de chuta, de hacerte el mártir ni eso, sino que es una valentía que no es que, o sea, Él te manda a ser así, el más valiente, el más fuerte, no, sino que es una valentía de saber que tú estás consciente de que Él te va a acompañar. Y o sea, eso es de valientes. O sea, saber que Dios te va a acompañar y que va a estar contigo así en cualquier lugar es algo de valientes, porque muchas veces también nos hemos rendido por pensar que Él no está con nosotros. Entonces, es como que ese continuo recuerdo de saber que su presencia va a estar conmigo donde quiera que vaya. Y el otro es uno, o sea,
en sí creo que es mi versículo favorito, que es 1 de Pedro 5:10, que no me acuerdo muy bien. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. O sea, Él nos enseña que el dolor, todo lo que vayamos a pasar, es parte del proceso para formarnos, para hacernos más fuertes, para forjar nuestro carácter. O sea lo que sea que Él quiera hacer en ese proceso, Él lo va a lograr. O sea, con todo lo que Él quiera que tú estés pasando o por lo que sea que estés pasando en este momento, Él te va a fortalecer, te va a afirmar y cualquier enseñanza Él te va a dar. Porque muchas veces nos quejamos de las pruebas, pero no vemos el final, que es, no sé, una Angie más fuerte, una Angie con un carácter que nunca nos imaginamos, o una Angie teniendo la fuerza de hacer un podcast, y así es como que nunca sabes que mientras tú te estás quejando en todo el camino de la prueba, no sabes de verdad todo lo que vas a encontrar y al final. Lindo, me encantan. Yo, la verdad, también traje 2 versículos que me encantan, que literalmente fueron los primeros que conocí, que el Señor reveló en mi vida para que pueda comenzar mi andar en Cristo. El primero es Filipenses 1:6, que dice que tu identidad está en Cristo, Dios es fiel y completará su buena obra en ti. Y yo creo que definitivamente cuando, vuelvo y repito, aceptamos esta identidad en Cristo, sabemos quién tiene la historia, que es Dios. O sea, Él tiene nuestra historia, nuestras vidas en sus manos y Él va a completar la obra y la va a perfeccionar hasta que Cristo vuelva. Y es como una promesa de que pueden pasar 1000 cosas en mi vida, pero si yo tengo firme la identidad que tengo en Cristo, voy a saber que Dios está completando esa obra y que todos los días es como un vaso de barro que va moldando siempre. Y mi otro versículo favorito, que literalmente es mi top 1, es Romanos 8:28, que dice que realmente para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Y esto es conforme a su voluntad han sido llamados. Y creo que en mi primer andar de conocer a Cristo, como todos a la final tienen sus procesos y luchas grandísimas. Y este ha sido el versículo mi ancla a tierra, porque es como recordar que si fui llamada por Cristo y yo lo acepté y Él me escogió y me apartó para su plan, todo obra para bien. Inclusive aunque las cosas a veces se puedan venir encima, tú sabes que puedes estar en el piso ahí muriéndote, pero sabes que todo obra para bien y después de un tiempo te das cuenta que eso te perfeccionó para la obra que Dios tiene en ti. Y creo que esa es la verdadera motivación para que, de verdad, estos 4 versículos que acabamos de decir, que sean como un impulso y motivación para que sea esa verdad que Dios quiere decirles para ustedes el día de hoy. Y bueno, no sé si hay algo más que decir de tu parte. O sea, nada, o sea, animarlas a que sigan orando por esa identidad, o sea, decirle como que todos los días que la ponemos delante de ti para que sea Él enseñándonos más y dándonos más discernimiento de sobre a dónde queremos ir, como que en qué de verdad tenemos que fijar nuestra identidad, que al final es en Él y que nos ayuda a caminar en este largo proceso que es poder entender más su palabra, poder refugiarnos más en ella y cada día irnos perfeccionando en Él. Y bueno, antes de cerrar este episodio y despedirnos de Thais, al final de cada episodio vamos a tener como la sección ya final, como una carta de Dios, ya enviada por Dios, y que cuenta un poco la historia de una mujer de la Biblia acoplada al tema que estemos tratando en el episodio. Ya entonces es como una motivación a que a la final no somos las únicas mujeres que hemos pasado por esto. Todas las mujeres de la Biblia han tenido sus luchas, sus batallas, y la verdad Dios puso en mi corazón el hecho de que podamos volver a un poco al pasado y ver que si esas mujeres pudieron y tuvieron esa relación con Dios, nosotras también. Entonces, nada, ayúdame teniendo el micro y lo voy a leer. A ver. Bueno, la primera carta de hoy. Bueno. Y yo creo que la verdad muchas se van a sentir identificadas con la historia de esta mujer y quizás la han escuchado mucho porque es una de las mujeres de la Biblia que ha tenido gran fama, se podría decir. Bueno, dice: hija mía, he escuchado cómo el mundo intenta ponerte nombres, tal como lo hicieron con mi sierva María Magdalena. ¿La recuerdas?
Cuando los hombres la miraban, veían un caso perdido, veían 7 demonios, veían vergüenza, pasado y oscuridad. Le pusieron etiquetas que la hacían caminar con la cabeza baja, creyendo que su historia había terminado en desastre. Pero quiero recordarte lo que pasó cuando yo me paré frente a ella. Yo no consulté su pasado para definir su futuro. Yo no le pedí explicaciones, simplemente la miré a los ojos y la llamé por su nombre, María. Y en ese instante, el sonido de mi voz, pronunciando su nombre con amor, toda etiqueta humana se disolvió. Ella dejó de ser la endemoniada y pasó a ser mía, la primera en ver mi gloria. Te cuento esto hoy porque necesito que entiendas algo crucial. El mundo te puede llamar rota, insuficiente, ansiosa o fracasada, pero el mundo no te creó. Yo sí. Y tal como hice con María, hoy me paro frente a ti, ignoro el ruido de tus errores y te digo, tú eres mi hija amada. Eres mi hechura perfecta, eres perdonada. Deja que mi voz sea la única que te defina hoy. Con amor eterno, tu Padre. Y bueno, creo que eso... Vamos a terminar el episodio llorando. Claramente, porque si no, no somos mujeres en Cristo. Pero bueno, nada, espero que este episodio haya sido de mucho valor, aporte para sus vidas y para su crecimiento en Cristo. Y nada, gracias Thaís por ser parte de este programa, de este proyecto, por compartir tu historia, por el espacio y por realmente esa amistad que valoro mucho y que sé que siempre voy a poder contar contigo. Y a la final estar recordándonos el amor y la identidad y el propósito que tenemos en Cristo, que eso es algo que muy pocas amistades realmente están para recordarte el plan perfecto que tienes en el Señor. Así que nada. Sí, bueno, no, gracias a ti Angie por haberme invitado. Y eso, amigos, esto creo que también es para que ustedes igual sepan identificar cuáles son las amistades verdaderas, o sea, cuáles son esas amistades que de verdad te van a guiar hacia ese propósito y te van a guiar hacia ese amor que es de Cristo y te van a enseñar y van a estar contigo en cualquier momento. Y eso, ¿no? Así que bueno, despedimos Metanoia Podcast. ¡Chao!